Y decimos: Señor, gracias. Tomo esta palabra, la recibo para mí, Señor. Creo en lo que de ti viene, Señor, y lo que vayas a hablar a mi corazón por medio de esta escritura, permíteme retenerlo y que nada ni nadie me robe el poder de la palabra. Señor, habla a mi corazón de una manera muy especial y permite, Señor, que todo estorbo, toda barrera, todo aquello, Señor, que limitara el fluir de tu presencia por medio de la escritura, se ha quitado, y me declaro en victoria en el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema de esta mañana se titula: Dios planea bendecirte, o Dios tiene el plan de bendecirte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Voltea con dos personas, dile: Dios tiene planes de bendecirte. Dios tiene planes de bendecirte. Mire, el sueño de Dios para tu vida es verte tan bendecido que a la vez tú puedas bendecir a otros. Ese es el sueño de Dios. El salmista David lo escribió así en el salmo más famoso, el Salmo 23. Dice: mi copa está... ¿Cómo estaba la copa? Eso quiere decir que cuando David pensaba en la bendición de Dios, cuando David pensaba en la presencia del Señor, él no pensaba en una bendición suficiente, no pensaba en una bendición al ras. Él decía: si Dios me bendice, mi copa va a rebosar. Esta es una bendición que sobrepasa el límite. Quiere decir que David tenía el concepto de una bendición que sobrepasaba lo que él mismo podía contener. Entonces, en consecuencia, tú no puedes andar por la vida con pensamientos de escasez, con pensamientos de miseria, con pensamientos de derrota, con pensamientos de crisis. Tú tienes que tener un pensamiento de bendición. Uy, no. Padre Santo, qué males hay últimamente. Tienes que ir con pensamientos de bendición. Amén. Mire, ahora, yo entiendo cuando no dijo amén rápido. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno pasa mucho tiempo batallando, por ejemplo, en las finanzas, cuando uno pasa mucho tiempo, por ejemplo, batallando en la economía, y cuando tienes que pasar mucho tiempo estirando la semana y diciendo: a ver si completo para la gasolina antes que llegue la quincena, cuando pasas mucho tiempo estirando el gasto a ver si se da, cuando ya vives en una constante así, es muy fácil desarrollar pensamientos de limitación. Y cuando tú tienes pensamientos de limitación, inmediatamente se empiezan a sembrar ideas equivocadas. Empiezas a pensar: nunca voy a poder comprar esa casa, nunca voy a poder cambiar el carro, nunca voy a poder mandar a mis hijos a esa escuela que me gusta, nunca voy a poder adquirir aquello que necesito para mi trabajo. Pero, amado, que en el momento estés parado en una situación difícil no significa que tienes que quedarte ahí. El que estés atravesando un tiempo complicado no significa que es el lugar donde tienes que habitar permanentemente. En la Biblia, Dios se presenta con muchos nombres y con muchos títulos, y uno de los títulos o nombres de Dios es Jehová el Shaddai. ¿Sabe qué significa el Shaddai? El Shaddai significa el Dios más que suficiente. El Dios más que suficiente. No es el Dios de apenas lo suficiente. No es el Dios de justo lo suficiente. No es el Dios de: Señor, ayúdame para salir la quincena. No, es el Dios de más de lo suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, ¿cuántos tienen al Dios el Shaddai? Amén. ¿Cuántos alaban al Shaddai? El Dios que te lleva más allá de lo suficiente. Preste atención, porque su mente le va a cambiar esta mañana. En el nombre del Señor, usted va a salir con una mentalidad renovada. El Salmo 35, David lo escribe, y en el Salmo 35, vea lo que David compone. Los salmos son canciones para que el pueblo las entonara. El Salmo 35, David dice: exalten al Señor, o canten al Señor, que Él se deleita en el bienestar de sus siervos. David quería convencer al pueblo y decía: tienen que cantar todos los días. Mi Dios se deleita, mi Dios se goza en bendecir a sus hijos. ¿Cuántos creen esa palabra?
Entonces, el Señor se deleita en bendecirme y Él quiere desarrollar esa mentalidad de bendición en nosotros. Si mi vida siempre, o si mi mente siempre está llena de pensamientos de escasez, si mi mente siempre está llena de pensamientos de derrota, si mi mente siempre está llena de pensamientos de enfermedad y de tragedia, voy a dirigir mis pasos hacia una ruta equivocada, invariablemente. Por eso David dijo: en vez de estar cantando todos los días lo mal que les va, canten que Dios se alegra en bendecirme. Porque a ver, ¿cuántos han conocido gente que desde que la ves siempre te está cantando sus miserias? Ay, no, nadie. Hay gente que en cuanto la ves ya sabe lo que te va a decir, lo mal que le está yendo, lo duro que está la vida y las tragedias que le han pasado. A esa gente Televisa les puede comprar la historia, porque podrían sacar una novela mejor que María la del Barrio. Hay gente que te cuenta una historia, tiene una novela terrible, y entonces cada vez que lo ves ya te van a contar algo trágico. Y dice David: en vez de estar cantándole a todo mundo, aquellos que te saludan, hermano, ¿cómo está? Pues aquí andamos, hermano, en la lucha, en pie de guerra, aleluya. Hermano, ¿cómo le ha ido? Pues en medio de las batallas, pero seguimos caminando. La iglesia antes tenía un canto que decía: en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Uy, la gente se gozaba cantando: en las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando. Porque como todos se sentían atribulados y probados, no estaba. Entonces, en consecuencia, el saludo era: ¿cómo vas? Pues aquí en las pruebas y en las luchas. Nunca sale de ahí. Amado, David compone el salmo y dice: en vez de estar cantando y contando lo trágico que te va todos los días, ¿por qué no cambias el disco y empiezas a cantar: Jehová se alegra en bendecirme? Esta mañana Dios me va a bendecir, porque en su corazón está verme bendecido. Aleluya, Él es el Shaddai. Ahora, déjale explico la idea. Israel muchos años vivió en la tierra del apenas lo suficiente. Israel estuvo esclavo en Egipto 430 años. Y mientras Israel estuvo en Egipto esclavizado, ellos en Egipto vivían en la tierra de la penitas lo suficiente. ¿Por qué? Porque el pan que ellos se comían les costaba latigazos. El pan que no era a llenarse, era un pan racionado, porque era un pan de esclavo, era un pan en raciones mínimas. Pero ese pan limitado, Israel vivía, los tenían para sobrevivir, los alimentaban para sobrevivir. Pero el pueblo, mientras vivió en Egipto, vivían en la tierra de apenas lo suficiente. Y luego Dios los sacó al desierto. Cuando Israel estuvo en el desierto, ya no estaban en apenas lo suficiente. Ahora en el desierto vivían en el justo lo suficiente, en justo lo que necesitan. Ya no les costaba látigo, ya tenían mejor alimento, pero era solo lo que necesitaban para vivir. Vivían con lo justo, porque dice la Biblia que las ropas y el calzado les duró ¿cuánto tiempo? 40 años. Mientras Israel estuvo en el desierto, pues tenían lo suficiente, la ropa que ocupaban para andar por la vida, pero esa ropa les duró 40 años. Ahora, la verdad es que ellos estaban agradecidos porque la ropa y el calzado no se les desgastaba en 40 años. Pero tampoco es que es lo más agradable tener que usar la misma ropa por 40 años. Mire, hay camisas que Yuri me ha tirado sin permiso. Porque Yuri me ve y dice: ya esa camisa ya te la sueño. Y la tira. Y digo: mija, si nada más me costó 3,500. No, de pronto, porque mire, yo agradezco a Dios y el pueblo agradecía a Dios. Pero, amados, yo no quiero tener la misma camisa durante 40 años. Quisiera tener la talla de hace 15 años atrás. Pero ese es otro tema. Una cosa es que yo quiera tener la que me quede la ropa de hace 20 años atrás, y otra que yo quiera seguirme poniendo la misma ropa de hace 20 años atrás. Mi idea de bendición
no tiene nada que ver con usar lo mismo durante 40 años. Pero tampoco ese es el plan de Dios. Ahí, mientras estaban en el desierto, estaban en la tierra de justo lo suficiente. Pero el plan de Dios no era dejarlos ahí. El plan de Dios era meterlos a la tierra del más que suficiente, a la tierra donde fluía leche y miel. ¿Qué significa fluye leche y miel? La palabra fluir significa no cesa, no para, no se corta la bendición. Amado, yo sé que algunos están en la tierra de apenitas lo suficiente, pero que estás pensando, pastor, no sé cómo voy a salir de los compromisos, no sé cómo voy a suplir aquello, no sé cómo voy a ir para allá y estoy mortificado. De entrada, no te preocupes. Dice la Biblia que Él tiene cuidado de las aves y va a tener cuidado de ti. Dice la Biblia que si Él viste a los lirios del campo, claro que te va a vestir a ti. El cielo se va a encargar de tus necesidades. Hay gente que a lo mejor no está en apenita lo suficiente. Hay gente que está en el justo lo suficiente. ¿Qué es el justo lo suficiente? No batallas para comprar despensa. Digamos que no batallas para pagar el recibo de la luz. Digamos que no batallas para más o menos enviar a tus hijos de una manera digna a la escuela. Pero sabes que hay un montón de cosas que quieres hacer para los que no te alcanza. Dices, ¿cómo me encantaría poder comprar esta herramienta? O cómo me gustaría poder tomar unas vacaciones de una semana en Cancún. ¿Cómo me gustaría? Y entonces dices, no estoy en apenitas porque puedo cumplir con todas las necesidades, pero tampoco puedo llegar no estoy en la tierra del más que suficiente. No estoy en esa situación. Hay un montón de cosas que quisiera hacer. Ahora, ¿cuál es el corazón de Dios? Sacarte del apenas lo suficiente, sacarte del justo lo suficiente para llevarte al más de lo suficiente. Dile a tu vecino, yo voy al más. Pero no, díselo con verdadera convicción. Dile, yo voy al más. ¿Cuántos aquí quieren ir al más que suficiente? Uy, no. Ya les ha ido tan mal que ni... ¿Cuántos quieren ir al más que suficiente? Mire, la tierra del apenas lo suficiente y la tierra del justo lo suficiente no es malo necesariamente. No. Son procesos, son etapas. Y hay que bendecir al Señor por esas etapas. Pero tú no fuiste creado para eso. Dios tiene una tierra más que suficiente para nosotros. Así que no te instales en el apenas, no te instales en el justo. Apunta al más que lo suficiente. ¿Por qué? Porque ni aquí ni acá es donde Dios te quiere colocar. Dios te quiere llevar más allá, de gloria en gloria y de poder en poder, porque ese es el corazón del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algo que tú tienes que entender también es, si en este momento estás en la tierra del apenas lo suficiente o en la tierra del justo lo suficiente, eso no te define como hijo. Eso no define tu identidad. ¿Por qué? Israel estaba en la tierra del apenas cuando estaban esclavos. Los latigaban. Ellos no podían comer un pedazo de pan sin padecer un latigazo. Pero esa tierra del apenas lo suficiente no los hacía menos hijos. Ellos seguían siendo tan hijos de Dios como desde siempre, pero estaban pasando una etapa. Hay gente que dice, no, pastor, es que a mí Dios no me oye. Tengo tantos problemas y tengo tanta crisis. Se me hace que a mí Dios no me ama. No es que Dios no te ame. Estás en una etapa, pero esa es una etapa temporal. Dios te va a sacar de ahí y un día vas a estar más contento y más cómodo. Y una vez que estés aquí más contento y más cómodo, Dios va a empezar a modelar tu mente para enseñarte. Y ni siquiera es aquí donde te quiero. Te quiero, como dice el Salmo 23, hasta que tu copa esté rebosando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es que tu condición, sea cual sea, eso no define tu identidad. Tu identidad es ser hijo de Dios, y eso está definido porque tienes a Jesús en tu corazón. Eso es, porque incluso ni siquiera podemos medir que porque alguien tiene un tiempo de prosperidad significa que es alguien que es hijo de Dios. Porque hay gente que consigue la bendición a base de cosas equivocadas o ilícitas. Y entonces yo no puedo pensar que si alguien consiguió las cosas de una manera deshonesta,
pero tiene una prosperidad económica, eso lo hace hijo de Dios. Eso no es así. La tierra donde pises no te define, pero si eres hijo de Dios, sabes que si estás en el apenas, en el corazón de Dios, un día vas a estar en el justo. Y si sigues obedeciendo al Señor, un día Dios te va a sacar del justo para llevarte al más que suficiente. Dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Entonces, cuando empezamos a pensar nosotros, no, pastor, yo veo muy difícil, yo no voy a salir adelante. Es que mire, yo sí quisiera salir adelante, pero no me alcanza. Vea lo que yo gano, vea lo que tengo, vea el trabajo. Con esto estoy condenado a vivir en el apenitas. Qué bendición que la Biblia dice que mi prosperidad no depende de mi salario semanal. Dice que mi Dios suplirá, no en base a mi sueldo. Mi Dios suplirá en base a sus riquezas en gloria. No importa cuál sea tu condición laboral, no importa cuánto recibas semanal o mensual, esto no define la bendición que Dios tiene para ti, porque mi necesidad no está suplida por una empresa, mi necesidad está suplida por sus riquezas de gloria. Aleluya. Amén. Ahora, un solo toque de su favor te va a meter de apenas lo suficiente al más que suficiente. Un solo toque de su favor. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la mentalidad. Hay gente que dice: no, hombre, pastor, es que usted no conoce mi historia familiar. Mi abuelo murió pobre, mi papá murió pobre, yo ya estoy apartando mi lugar abajo de un puente, porque ya la traemos. Ya venimos de una situación donde nunca en mi casa nadie ha podido salir adelante. Amados, mi pensamiento como hijo de Dios es: no importa tu historia familiar, no importa la situación de la que vengas, si estabas en el apenas lo suficiente, Dios te va a mover al justo lo suficiente para llevarte a la tierra del más que suficiente. Uno tiene que vivir agradecido con Dios, con lo que uno tiene, pero jamás debe vivir conforme. Una cosa es gratitud y otra cosa es conformismo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: gratitud. Diga: soy agradecido. Ahora diga fuerte: pero no conformista. Una cosa es que usted agradezca lo que tiene, sea poco, sea mediano o sea mucho. Una cosa es gratitud y otra cosa es conformismo. Usted tiene que pensar como aquella mujer que dijo: hubo una mujer que dijo: mis abuelos siempre decían que con que en la casa siempre hubiera frijoles y arroz, todo estaba bien. Y dijo ella: sí es cierto, yo agradecí los frijoles y el arroz, pero yo siempre estuve pensando que en mi casa iba a haber bistec. Bendiga a Dios siempre los frijoles con queso. Lucha. Y si son con tortillas hechas a mano, mejor todavía, ¿verdad? Dios bendiga eso. Pero, como dijo esta mujer, mis abuelos siempre dijeron que con que hubiera frijoles y arroz. Y dice: yo agradezco a Dios los frijoles y el arroz, pero yo tengo que creer que además Dios va a poner bistec de tiempo en tiempo, y va a poner pescado de tiempo en tiempo, y va a poner pollo de tiempo en tiempo. ¿Por qué me voy a quedar limitado a pensar que hasta ahí mi vida va a llegar? Gloria a Dios por lo que tenemos, pero gloria a Dios porque los hijos del Señor siempre apuntamos a más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, alabe a Dios si usted va en esa línea. Usted no puede salir de este lugar pensando que toda la vida va a estar batallando. Vamos a batallar, sí, y vamos a ir escalando, y vamos a ir creciendo, y vamos a ir superando, y es en todas las áreas de la vida. ¿Usted cree que yo estoy pensando que toda la vida nos vamos a quedar en este pedacito? Yo no puedo pensar que nos vamos a quedar aquí. Ay, hermano, y mira, pues que al cabo, si ya nos llenamos como ahorita, pues gloria a Dios, aquí nos quedamos. ¿Por qué nos vamos a quedar aquí? Nos vamos a mover, y vamos a crecer, y vamos a multiplicar, y vamos a trabajar, y vamos a esforzar, y vamos a ver cosas grandes y gloriosas en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este lugarcito que podemos rentar. Gracias a Dios porque es un lugar digno. Pero eso no significa que yo digo: ay, Señor, pues gracias porque aquí estamos. No es cierto. El Señor nos va a llevar a la tierra de la bendición.
suficiente. Dile a tu vecino, no te atores en el apenas. No te atores ahí. Sigue orando, sigue creyendo, sigue creciendo hasta llegar a la tierra del más que suficiente. Repito, no hay nada malo en pasar tiempos de escasez. Son procesos. No hay nada malo. Lo malo es creer que esa temporada puede ser tu habitación permanente. Vamos a pasar desierto, sí. Vamos a batallar, claro. Va a haber tiempos de necesidad, claro que sí. Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos a seguir caminando, porque el plan de Dios siempre es ir más allá. Se lo ilustro. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo pide la herencia al papá en vida. Dame la herencia, la voy a gastar. Y el papá se la entrega. El papá en la historia de la parábola es una figura de Dios, del Padre. El hijo malgasta los bienes con amigos, con mujeres, con fiestas. Y de pronto, cuando el hijo pródigo está en la miseria, empieza a trabajar cuidando cerdos, algo que era indigno, porque para el pueblo judío los cerdos son animales inmundos. Entonces, de hecho, el pueblo de Israel no cría cerdos ahí en el piso, en la tierra. Israel no pone los cerdos como nosotros en la tierra. Ellos los ponen sobre tarimas. Para ellos, como el cerdo es un animal inmundo, no puede pisar la tierra santa. Entonces, imagínate tener que trabajar cuidando de los cerdos, esa condición. Este muchacho tuvo tanta hambre, dice la Biblia, que despertó y dijo, tenía ganas de comerse las algarrobas de los cerdos. Y se despierta y dice, voy a pedirle perdón a mi padre, voy a decir, pequé contra el cielo y contra ti. Usted conoce la historia. Cuando el hijo regresa, el padre, que representa a Dios, lo recibe, lo abraza, le da dignidad y le dice, póngale vestido nuevo, póngale zapatos nuevos, póngale un anillo. Y luego da una orden, maten al becerro. ¿Al becerro qué? Diga, al becerro gordo. Dijo el papá, maten al becerro gordo, porque mi hijo ha regresado. Y este tenía un hermano, y el hermano, cuando oyó al papá que maten al becerro gordo, como que el vestido no le hizo problema, el calzado no le hizo problema, el anillo no le hizo problema, le hizo problema el becerro gordo, porque el hijo brincó hasta el tiempo del becerro y dijo, vamos a matar al becerro gordo. Y entonces el otro hijo que estaba ahí dijo, papá, dijo, ¿cómo que becerro gordo? Si yo he estado contigo todo el tiempo y a mí nunca me has dado ni una chiva flaca. ¿Cómo que le da el becerro gordo? La pregunta es esta, amado, ¿tienes mentalidad de becerro gordo? Es el pensamiento, no otra cosa. ¿Tienes el pensamiento del becerro engordado, de que Dios quiere darte el becerro engordado? ¿O tienes el pensamiento de que no mereces ni una chiva flaca? Porque esa es la cuestión. Hay gente que viene a la iglesia y no se cree digna de que Dios les bendiga. Se creen tan miserables, tan sucios, tan indignos, que dicen, no, a mí Dios no me va a bendecir. Amado, tienes que creer que tu padre, aunque venga de una historia de chiquero, tiene para ti el becerro gordo. ¡Aleluya! Más allá de tu pasado, más allá del pasado, tienes que cambiar la mentalidad. Tienes que cambiar la mentalidad. Tú tienes que pensar, yo sé que un día Dios tiene que prosperarme, porque en el corazón del Padre está darme el becerro gordo. Ay, no sé si estoy aquí con ustedes. Puro becerro flaco han comido. Puro chivo barato les han dado. Ay, Señor, dile a tu vecino, vamos por el chivo gordo. Vamos por el becerro gordo. Mira, amado, si tu Padre Celestial no te negó ni lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo, que lo entregó en la cruz del Calvario, ¿cómo crees que te va a negar cualquier otra cosa? Si no te negó al Hijo, menos te va a negar cualquier bendición. Así es que tú tienes que creer, el que me dio al Hijo en la cruz me va a dar todo lo que yo necesito y mucho más. Aleluya.
Voy por el tiempo del becerro engordado. ¿Por qué voy a creer que toda la vida voy a estar comiendo algarrobas? ¿Por qué voy a creer que toda la vida tengo que estar en apenas lo suficiente? Cuando el Padre dijo, maten al becerro gordo. Deja de pensar que nunca vas a avanzar, que nunca vas a lograr tus sueños. Salmo 113, versículo 5. Fíjese lo que es Salmo 113 del 5 al 8. Salmo 113 del 5 al 8 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y luego vea lo que hace Dios. A ver conmigo, ¿qué hace Dios? Él levanta del polvo y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar ¿con quién? Con los príncipes de su pueblo. Eso hace Dios. Dice la Biblia, Dios se goza en ver al menesteroso, en ver al pobre, levantarlo del polvo para sentarlo con los príncipes. El plan de Dios no es que tú te quedes en el polvo. El plan de Dios es que te levantes del polvo. Y no nada más Dios te levanta del polvo y te lo sacude. Dice, una vez que te levanto del polvo, te voy a sentar con los príncipes en la mesa de la gente de autoridad. Yo estoy muy agradecido con Dios. Muy agradecido con Dios. ¿Sabe? La próxima semana yo voy a estar en Ciudad de México, con el favor de Dios. Hace 2 meses yo tuve una entrevista, muchos la vieron, con el embajador de Israel en México, el licenciado Vital. Él es el embajador de Israel en México. Y cuando terminamos la entrevista, platicamos fuera de la transmisión. Y entonces el licenciado, el embajador me dijo que agradecía la entrevista. Y me dijo, pastor, si un día estás en Ciudad de México, háblame para poder conocernos en persona y poder vernos. Ok, yo agradecí. Al tiempo me buscaron a mí de la embajada de Israel, el jefe de misión, que es como el jefe de asuntos políticos de la embajada de Israel, que querían tener una videollamada privada conmigo. Él y su asistente, yo no sabía para qué, me buscaron, fue un honor, platicamos en una llamada privada y me dijo lo mismo. Me dijo, pastor, el embajador sé que le hizo una invitación, si un día estás en Ciudad de México, que puedas venir. Por lo pronto me dijeron, el próximo año vamos a tener el 70 aniversario de relaciones políticas entre México e Israel y vamos a tener una celebración y estás invitado a venir a la embajada. Yo dije, no, espéreme. Yo dije, no, eso está hermoso, pero espéreme. Yo dije, como el embajador, mi amigo, me dijo, cuando estés en Ciudad de México me buscas. Yo le mandé un correo ya que tenía los vuelos, todo. Dije, le escribí al asistente del embajador, le dije, oiga, soy el pastor Mario, tuvimos una charla hace un tiempo, voy a estar en México. Y atendiendo a la apertura que el embajador tuvo con un servidor, diciendo que cuando estuviera por allá, a ver si podíamos vernos, pues me encantaría, si el embajador tiene tiempo, saludarlo unos minutos, porque yo entiendo que una gente como ellos no tiene una agenda local, su agenda es una agenda internacional, ellos se encargan de asuntos internacionales. Entonces, si tiene un minuto para saludarlo, sería para mí un honor. 2 horas después, no más, 2 horas después me contestan de la embajada y me dice, pastor Mario, dice el embajador que le permite invitarlo a desayunar a un restaurante la próxima semana. El próximo lunes, con el favor de Dios, a las 9 de la mañana, voy a estar sentado a la mesa con el embajador, porque él me invitó al restaurante. Y yo veo el Salmo 113, dice el Salmo 113, Dios te levanta del polvo, pero no solamente te levanta del polvo, viene un tiempo donde Dios te va a sentar con la gente de autoridad, porque el plan de Dios es llevarte más allá de lo que pudiste haber pensado. Dios te da más allá de lo suficiente. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Eso hace Dios. Esas cosas solamente las puede hacer el Señor. Gloria a Dios por cada vez que me he sentado en cualquier lugarcito, en cualquier rincón. Gloria a Dios por cualquier mesa, donde quiera que me he sentado, más chica o más grande. Pero de pronto se cumple siempre la palabra. Dice, te voy a levantar del polvo.
Porque sin historia, sin nombre, sin recursos, sin nada, Dios, oiga, lo invitamos a desayunar con los embajadores. Dios es bueno. Dile a alguien, quita la mentalidad de cabra flaca. La cabra flaca no es usted, es el pensamiento. Deje de pensar en la limitación y vamos a tener un pensamiento de becerro engordado. Amén. Cuando Israel estuvo en la tierra del desierto, escuche esto. Ya, regáleme 3 horas y 15 y yo termino. Es que ahorita le cuento cómo lo de Buckingham ya me están buscando. Cuando Israel estuvo en el desierto, era la tierra del justo lo suficiente, porque ahí Dios tenía cuidado de ellos, ahí Dios les proveía. Pero desde el desierto Dios les enseñó que les quería dar más. De pronto Israel comía maná, y entonces Israel, ¿qué pidió? ¿Qué querían comer? Carne. Y hablan con Moisés y dicen, a lo mejor no era la mejor actitud que Israel tenía pidiendo carne, pero por lo pronto ya se les estaba quitando la mente de esclavo. Ya se estaban atreviendo a pedir más allá. A que en Egipto no pedían más. A que en Egipto no decían, oiga, este pancito está duro, no habrá chance a don Faraón que le ponga mantequilla. ¿Verdad que no? Pero ya cuando Dios los sacó de ahí, aprendieron que podían pedir. Y entonces, como ya habían aprendido que podían pedir, dicen, Moisés, ¿y si oras a Dios a ver si nos consigue carne? Y Moisés en medio de un problema. Estamos en el desierto, infelices. Desierto, volteen. ¿A dónde hay carne? No había Walmart, no había mercado, no había nada. Pero Moisés empieza a orar. Había 2,5 millones, diga 2,5 millones. Esa era la población promedio, 2,5 millones en el campamento. Pero dice la Biblia que Dios hizo soplar un viento. Y cuando sopló el viento, se trajo una parvada de codornices. Las codornices no viven lejos del agua, pero Dios sopló el viento de tal manera que una parvada de codornices inundó el campamento del desierto de Israel. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué manera va a suplir y qué es lo que tiene que mover para traer lo que tú necesitas. Ahora, déjele cuento esto. Estaba leyendo una estadística de un matemático que sacó cuentas. Este matemático sacó cuentas y dijo, hay 2,5 millones de judíos, el campamento más o menos medía tanto por tanto, tomando en cuenta la formación de las tiendas. Y luego dice la Biblia que las codornices que cayeron llegaban a una altura, el bulto de codornices, como de 1 metro. Así de alto llegaban las codornices cuando cayeron, 1 metro. El matemático saca cuentas y dice, considerando 2,5 millones, tal población, dijo, cayeron 105 millones de codornices. 105 millones. ¿Cuántos judíos eran? 2,5 millones. Si Dios les hubiera dado 2 codornices a cada quien, con 4 o 5 millones de codornices que cayeran, tenían suficiente. Pero Dios no les dio 5 millones, les dio 100 millones de veces más de lo que ocupaban, porque Dios les tenía que enseñar al pueblo, están en la tierra del justo lo suficiente, pero yo los voy a llevar a una medida de bendición que los va a rebasar y los va a sorprender. Ese es nuestro Dios. Aleluya. No tienes que pensar en lo suficiente, ni tienes que pensar en el apenas. Cuando tú piensas, ay pastor, es que nunca voy a poder adquirir eso, es un pensamiento de becerro flaco. Cuando tú piensas, es que nunca voy a poder pagar la escuela de mis hijos, es un pensamiento limitado. No, nunca voy a poder hacer ese viaje, es un pensamiento limitado. Dios tiene un becerro engordado y Él no está limitado por las circunstancias, no está limitado por el lugar donde creciste, no está limitado por tu ingreso semanal. Lo único que puede limitar la bendición es tu pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El problema es que muchos han abrazado su becerro flaco y ya es su mascota favorita.
Y no lo sueltan y dicen, así nos tocó en la vida, hermano. Aleluya. Ya le pusieron nombre a su becerro flaco. Lo aman. Esta mañana, ¿qué tiene que hacer? Decir, ¿sabes qué, becerro flaco? Te vas. Voy a buscar el becerro gordo. Esta mañana tú y yo acabamos de terminar amistades porque no me estás llevando a ningún lado. Voy a ir a apuntar a la tierra donde fluye leche y miel, porque ese es el corazón del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me regala 3 minutos más? Amén. Bueno, más que suficiente. Algo más. 10 minutos. Menos 5, dijera Peña, ¿no? Algunos se les dificulta a la hora de la ofrenda traerle al Señor sus ofrendas y sus diezmos por la mentalidad de becerro flaco. Porque dice, no, pastor, es que si le doy al Señor no me va a alcanzar para el camión. No, no te alcanza para el camión porque no le has dado al Señor. La mentalidad de no me alcanza. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia para quitarte el no me alcanza. Dice la Biblia que cuando tú le das al Señor, dice que Él te lo devuelve. Pero vea cómo te lo devuelve. Dice, dad y se volverá a ti. Medida buena, remecida, apretada y rebosante. Le explico cómo es una medida apretada. Ok, ¿cuántos tienen azucarera en su casa? No digo cuántos tienen azúcar. Esa es otra cosa. ¿Cuántos tienen azucarera? Amén. Ahora, cuando tú tienes una azucarera y compras una bolsa de azúcar, y la vas a vaciar, de pronto la echas y ves como que ya se pasó. ¿Qué hacen? Como que ya no cabe. ¿Qué hace? Decía que no cabía más, pero luego entró y luego le echa otro poquito, se rebasa y ¿qué vuelve a hacer? Esa es una medida, diga, apretada. Dice la Biblia, tú dale al Señor y Dios te va a devolver una medida buena, remecida, rebosante y apretada. Porque Dios te va a dar cuando tú sientes, no, ya, hasta aquí el Señor creo que está bien. Dios dice, no, todavía vamos a apretar un poquito más y vamos a sacudir un poquito más, porque tengo planes de darte una bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Hay una bendición que viene que no vas a poder contener. Aleluya. Deje de pensar, pastor. Ahora, va al otro extremo. Hay gente que oye esto y dice, no, pastor, si yo me pongo a pensar en la bendición y en que Dios me quiere prosperar, eso es vanidad. Y yo no soy vanidoso. Deje de pensar que eso es vanidad. Usted déjese bendecir por Dios. Si mi esposa y mis hijos vinieran cada domingo en harapos, si Jonathan viniera con la camisa rota, con los zapatos viejos, eso no hablaría bien de mí como papá y no hablaría bien de mí como proveedor. Si Yuri se parara aquí y toda desaliñada y no sé, usted imagínese, ponga todo lo que quiera, haciendo una versión 2.0 de la chimoltrufia. Si Yuri se parara así, eso no hablaría mal de ella, hablaría mal de mí como proveedor. Cuando usted piensa, no, pastor, usted cree que Dios nos va a bendecir nada más, eso es vanidad. No es cierto. El que los hijos de Dios estén bendecidos habla bien del Padre, porque nosotros no somos los que suplimos. Quien nos suple y nos entrega es nuestro Padre. Nada lo ganamos nosotros, nada lo conseguimos nosotros. La gente sabrá cuando te pregunten, ¿y cómo le hiciste? ¿Y cómo lo lograste? Yo no hice nada. Dios abrió los cielos. Es papá el que suple, es papá el que tiene. Aleluya. Dios me bendice. Por eso dice el Salmo, canta todos los días al Padre. Dios se deleita en bendecirme. ¿Cuántos de ustedes, y con esto termino, papás, cuántos le han comprado algo a sus hijos sin avisarles? Como de sorpresa, anda en la calle y vio una camisa, un juguete, unos tenis, y lo llegó a casa sin avisarle.
¿Lo ha hecho? Y luego, ¿qué hace cuando espera? Cuando le dice, mi hijo, lo que te compré. ¿Y cuál es la cara del papá, de la mamá? Ve lo que te compré. Y uno está esperando la reacción del hijo. A ver si le gusta, a ver cómo está. Y si el hijo sonríe, si la hija sonríe, el papá y la mamá, le gustó, o era lo que quería. Yo sabía porque me lo había dicho. Ahí está lo que quería. Se deleita el corazón del papá. Dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre celestial se va a deleitar en darte todo lo que tú le pidas. ¡Aleluya! Dios quiere bendecirte. El plan de Dios es bendecirte para que sea de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.